Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos pegados a la pantalla, ¿verdad? Se trata de Demet y Can, dos nombres que resuenan con fuerza, y la pregunta del millón, ¿qué está pasando entre ellos? Hoy vamos a romper el silencio y contarte todo lo que no sabías de ellos, o al menos, lo que hemos logrado recopilar para ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, las pistas y las especulaciones que rodean a esta popular pareja. Y antes de que nos pongamos manos a la obra, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal. Dale ese clic a la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Parece que últimamente el mundo del espectáculo turco y por extensión, el de muchos otros países, no deja de hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sus nombres son sinónimo de éxito, de talento y por supuesto, de una química que traspasa la pantalla. Han protagonizado juntos una de las series más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Erkencikus, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja que conquistó el corazón de millones de fans en todo el mundo. Y es precisamente esa conexión tan palpable en la serie la que ha alimentado durante años los rumores y las esperanzas de que su relación fuera algo más que ficción. Recuerdan las escenas, ¿verdad? La complicidad en sus miradas, la chispa que saltaba entre ellos, las risas, los diálogos cargados de tensión romántica. Todo era tan creíble que era casi imposible no creer que allí había algo real. Los fans, con esa intuición tan particular que tienen, empezaron a notar detalles, a conectar puntos. Compartían fotos similares en redes sociales, coincidencias en lugares, gestos que parecían ir más allá de la amistad. Y claro, los medios de comunicación, siempre ávidos de una buena historia, no tardaron en empezar a especular. Durante mucho tiempo, tanto Demet como Can mantuvieron un perfil bajo respecto a su vida privada. Respondían con evasivas, con sonrisas ambiguas, alimentando así el misterio. Y es comprensible porque cuando eres una figura pública, tu vida privada se convierte en un tema de interés masivo, y a veces es difícil protegerla. Pero la presión mediática y el cariño de los fans a menudo obligan a dar alguna señal. Y en este caso esas señales, aunque sutiles al principio, se fueron haciendo cada vez más evidentes para los observadores más atentos. Hablemos de esos momentos que encendieron las alarmas. Hubo, por ejemplo, viajes que coincidieron, vacaciones en lugares exóticos donde, casualmente, ambos aparecían en fotos separadas pero con fondos muy parecidos. Pequeños detalles como el mismo tipo de accesorio o ropa que aparecía en diferentes publicaciones, pero que para los seguidores más acérrimos eran pruebas irrefutables. Era como un juego de detectives donde cada pista era analizada y debatida en foros y redes sociales. Lo sabía. Son pareja, decían unos. No solo son buenos amigos que disfrutan de la vida, replicaban otros. Y es que la dinámica entre Demet y Can fuera de la pantalla también era fascinante. Se les veía juntos en eventos compartiendo risas, interactuando de una manera muy natural y cercana. Sus comentarios mutuos en redes sociales solían ser cariñosos y llenos de admiración, lo que, de nuevo, hacía pensar a muchos que había algo más profundo que una simple relación profesional. La forma en que se defendían mutuamente en ocasiones, o cómo se apoyaban en sus proyectos individuales, añadía capas a esta percepción. Pero la vida, como bien sabemos, tiene sus giros inesperados. Y así como surgieron los rumores, también llegó el momento de los desmentidos o, más bien, de las declaraciones que dejaban las cosas en un limbo. A menudo, las parejas famosas prefieren ser cautelosas y no confirmar o desmentir nada hasta que se sientan completamente seguras o hasta que la situación lo requiera. Y es posible que Demet y Can hayan pasado por esa etapa de indecisión, de querer mantener su relación en privado el mayor tiempo posible. Sin embargo, las cosas han cambiado, ¿verdad? Y la frase que usamos para el título de este vídeo, Demet y Can rompen el silencio, no es casualidad. Se refiere a que, de una forma u otra, hemos empezado a recibir información más directa, a entender mejor lo que ha estado sucediendo entre ellos. Ya no son solo especulaciones, sino indicios más concretos que nos permiten tener una imagen más clara de su situación actual. Uno de los aspectos más intrigantes ha sido la forma en que su relación ha evolucionado después del fin de las grabaciones de Erkencikus. Es común que la química que surge en un set de rodaje se quede ahí, en la ficción. Pero en el caso de Demet y Can, esa chispa pareció trascender la pantalla y mantenerse viva en sus vidas reales. Y eso es algo que fascina a los seguidores,
porque va un poco en contra de la idea de Q. El amor de ficción solo existe en la televisión. Hemos visto cómo Demet ha seguido construyendo una carrera impresionante, participando en otras series exitosas y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Por su parte, Can Yaman ha triunfado en el mercado internacional, participando en producciones en Italia y ganando una enorme popularidad fuera de su país natal. Y a pesar de sus trayectorias individuales, la conexión entre ellos, o las menciones que surgían, seguían estando presentes en la conversación de los fans. ¿Y qué hay de esos rumores de ruptura que también han circulado? Porque, seamos honestos, en el mundo de las celebridades, las relaciones están bajo constante escrutinio, y las rupturas son tan comentadas como los inicios de un romance. Ha habido momentos en los que las redes sociales se han inundado de especulaciones sobre un posible distanciamiento, y eso, sin duda, ha generado una gran cantidad de preguntas. Pero hoy, vamos a intentar arrojar luz sobre esos puntos. Se dice que tras un periodo de intensa relación y de mucha atención mediática, ambos decidieron tomar caminos separados por un tiempo, o quizás, simplemente, priorizaron sus carreras y necesitaban un espacio personal. Es una dinámica muy humana, ¿verdad? A veces la presión de estar juntos y bajo el ojo público puede ser abrumadora, y es necesario recalibrar. Lo interesante es que a pesar de esos posibles altibajos, o incluso de haber seguido caminos diferentes por un tiempo, la historia entre Demet y Can parece tener capítulos que se siguen escribiendo. Hemos visto cómo han reaparecido en la misma ciudad en momentos puntuales, o cómo se han dado me gusta en sus publicaciones, gestos que para los más observadores, son señales de que la conexión, aunque sea de amistad, o algo más, sigue ahí. Y aquí es donde entra el romper el silencio. No se trata necesariamente de una gran declaración oficial anunciando su relación, sino más bien de una serie de indicios, de declaraciones veladas, de actitudes que nos permiten inferir que la historia entre ellos es más compleja y duradera de lo que podríamos pensar. Quizás ya no sea el noviazgo intenso y público que algunos imaginaron en su momento, pero eso no significa que no haya un vínculo especial. Por ejemplo, recientemente se ha rumoreado con fuerza sobre una posible reconciliación, o al menos, una reaproximación. Las redes sociales se han llenado de comentarios tras ciertos avistamientos o menciones. Y es que cuando dos personas han compartido tanto, y han generado una conexión tan fuerte con el público, es difícil que sus caminos dejen de cruzarse en la conversación. Además, es importante recordar que la vida personal de los famosos rara vez es lineal. Hay idas y venidas, momentos de mayor cercanía y momentos de mayor distancia. Lo que sí podemos afirmar es que Demet y Can han sido parte importante de la vida del otro, y esa huella, esa historia compartida, es algo que el público, sus fans, siempre recordarán. El verdadero secreto, o lo que muchos no sabían, es la complejidad de su relación. No es una historia simple de se conocieron, se enamoraron y vivieron felices para siempre o se separaron y punto. Es una historia con matices, con pausas, con la presión de la fama, con carreras individuales en crecimiento. Y eso en sí mismo es fascinante. Lo que hemos aprendido es que aunque la relación de pareja pueda haber tenido sus altibajos, o incluso haber terminado en su momento, el respeto y la admiración mutua parecen persistir. Y esto es algo valioso en el mundo del espectáculo. A veces las relaciones se transforman, y de un romance intenso pueden pasar a una amistad sólida o a un cariño que perdura. Hemos visto cómo ambos han hablado con cierta cautela sobre su pasado compartido, reconociendo la importancia de la serie y de la conexión que tuvieron. Y esas palabras, aunque no explícitas, son suficientes para alimentar la esperanza y la curiosidad de los fans. Así que, para resumir, ¿qué es lo que no sabíamos de Demet y Can? Lo que no sabíamos es la profundidad de la historia que comparten, la evolución de su vínculo más allá de la pantalla, los posibles altibajos que han tenido, y la forma en que, a pesar de todo, parece haber una conexión que perdura. No es una historia de amor de cuento de hadas perfecta, sino una historia humana, con sus desafíos y sus momentos. Esperamos que esta pequeña investigación les haya resultado tan interesante como a nosotros. Es fascinante ver cómo las vidas de estas estrellas se entrelazan y cómo el público se convierte en parte de esa narrativa. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué opinan sobre Demet y Can? ¿Qué les gustaría saber? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con todos aquellos que también son fans de esta pareja y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas investigaciones. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.